lástima que solamente existan en estos momentos 3 estudiantes, pero con los estudiantes o participantes vamos a comenzar el curso del día de hoy. ¿Ves? Antes de comenzar, como siempre lo hago, ya son 4 los integrantes. Bienvenida ya Jennifer, Paula Andrea, Mauricio y Edwin, conectados en este momento al sistema. Por favor, Alejandro, ¿me colaboras? Alejandro, por favor, ¿me colaboras? Alejandro, ¿me colaboras también con la organización de la pantalla? Si están amables. No me están escuchando, un segundito, por favor, ajusto el volumen a ver. Lo tengo bien, muchachos, por favor. Nadie me está escuchando bien, Alejandro no me sigue escuchando bien, por favor. Bueno, muchachos, pues a ver, ahí qué tal me están escuchando. Nada, listo. Se escucha lejos. Vamos a ver ahí qué tal. Alejandro, por favor, me vas colaborando organizando los pantallazos si son tan amables. No, ya lo del micrófono, sí, pero me ayudas con el pantallazo, Alejandro. Lo del micrófono sí ya lo hicimos, sí, muchas gracias. Listo, vamos a ver ahí qué tal el sonido. Es que lo tengo. Igual lo tengo en alta, no sé. ¿No me están escuchando bien?
Muchachos, muy buenas noches. Ahora sí, ¿qué tal el sonido? ¿Me están escuchando mejor? ¿No me escuchan? Ujú. Bueno, muchachos, no sé qué puede pasar. Se va el audio. Sí, ahora sí. Bueno, Alejandro me está escuchando, los estudiantes, Edwin, Mauricio, Paula, Jennifer, ¿me están escuchando? ¿Sí me están escuchando bien? Necesito saber si están en línea para poder dar comienzo a la clase del día de hoy. Muy bajo, ¿pero por qué? Y Alejandro, en el centro tutorial, ¿qué tal me está escuchando? A rato se aleja el audio. Bueno, no, no, yo estoy frente al micrófono, muchachos, es decir, yo tengo, no sé qué está pasando. Vamos a ver. Listo, ya estoy cerca del micrófono, estoy hablando ya con el micrófono casi pegado a mi boca. ¿Me escuchas mucho mejor? Bueno, bueno, entonces vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Recordemos que la clase pasada terminamos hablando de quiénes son los que llamamos no responsables del impuesto a las ventas. Lo que hasta el año pasado hablábamos de responsables de IVA en el régimen simplificado. Recuerden que a partir del 1 de enero del año 2019, en virtud de la ley 1943 del año pasado, del 2018, cambió el término de régimen simplificado a no responsables del impuesto a las ventas. ¿Sí? También terminamos hablando de quiénes son agentes de retención en la fuente. ¿Quiénes son agentes de retención en la fuente? Hablábamos de quiénes. Cuando hablamos de agentes de retención, estamos hablando de quiénes, qué personas naturales y qué personas jurídicas están obligadas a practicar retención en la fuente. ¿Sí? Recuerden que para hacer un repaso sencillo de esto, decíamos que están obligados a practicar retención en la fuente todas las entidades públicas, la nación, departamentos, municipios, superintendencias, establecimientos públicos, resguardos, toda entidad pública está obligada a practicar retención. O sea que si ustedes le van a pasar una cuenta de cobro, una factura por honorarios a una alcaldía, la alcaldía está obligada a practicarle retención en la fuente por honorarios o por servicios o por compras, la retención que corresponde. En segundo lugar, todas, absolutamente todas las personas jurídicas
están obligadas a practicar retención en la fuente a título de renta. O sea que si estamos hablando de una sociedad limitada, una sociedad anónima, una sociedad anónima simplificada, una sociedad unipersonal, un consorcio, una unión temporal, una cooperativa, una fundación, una corporación, una asociación, una precooperativa, una asociación mutualista, cualquier tipo de sociedad, de entidad, de persona jurídica, está obligada a practicar retención en la fuente. Por eso es que si ustedes le pasan una cuenta de cobro, una factura, a una sociedad, a una persona jurídica de cualquier tipo, esas entidades le practican retención, sea por honorario, por servicios, por compras, la retención en la fuente que corresponda según el servicio o la venta realizada. ¿Sí? Eso en el caso de todas las entidades, las personas jurídicas. Bueno, y en tercer caso, que es en el que hay que tener mucho cuidado, muchachos, les decía la clase de la semana pasada, estamos hablando que hay algunas personas naturales. O sea que en algún momento puede ser que Ángela María, o Edwin, o Mauricio, o Andrea, o Jennifer, o quién más está conectado aquí hoy, nadie más. Cualquiera de todos ustedes podría ser agente de retención en la fuente. ¿Qué significa? Vuelvo y repito, ser agente de retención en la fuente. Están obligados a practicar retención cuando realice compras de bienes y servicios. ¿Listo? Entonces, cuando las personas naturales se convierten en agentes de retención, tiene que cumplir dos requisitos esa persona natural. El primer requisito es que sea comerciante. ¿Sí? De acuerdo al Código de Comercio, que diga quiénes son comerciantes, o sea, los que realicen actividades mercantiles. Están obligados a registrarse obviamente en la Cámara de Comercio. Pero hay personas naturales que siendo comerciantes no se registran en la Cámara de Comercio. Eso no les quita ese requisito. Porque ¿quién es comerciante? Quien se anuncia ante terceras personas como tal, realizando actos de comercio. ¿Sí? Se está anunciando por cualquier medio para la venta de bienes y de servicios. ¿Listo? Entonces dice, toda persona natural que sea comerciante y además que tenga un patrimonio bruto o tenga unos ingresos brutos superiores a 30.000 UETs en el año inmediatamente anterior. ¿Sí? Que para el año 2019 trabajamos con la UET del 2018, la de diciembre 31, eso nos da 994.680.000. Entonces, vamos a suponer que Ángela María es comerciante. Y el patrimonio bruto, recordemos que patrimonio bruto es la suma de todos los bienes apreciables en dinero que yo tengo. O sea, lo que vale mi casita, el carro, la finca, el apartamento, lo que tengo en cuentas de ahorro, lo que tengo en caja, lo que tengo en fiducias, en CDTs, en acciones, en propiedad, planta y equipo, todo, absolutamente todo, eso se llama patrimonio bruto. Si el patrimonio bruto del año 2018 de Ángela María, que es comerciante, está registrada en Cámara como comerciante, y el patrimonio de Ángela María es de 1.000 millones de pesos, ¿qué significa eso? Que Ángela María, a partir del 1 de enero de 2019, estaba obligada a practicar retención en la fuente. Cada vez que compre bienes y servicios, y practicar la retención por honorarios, por servicios, por compras, y presentar el formulario cada mes, el formulario 350 de retención en la fuente, y decirle, señores Dian, mire, el mes pasado yo hice estas compras y retuve 200.000 pesos. Esta plática se la mando por cuenta de las personas a quienes les compré. Es un anticipo de esas personas. ¿Listo? Si no practicamos, o sea, si en este caso Ángela María se le olvidó, no se dio cuenta, no sabía de esta norma, y ella nunca empieza a comprar, a comprar, a comprar, y no practica retención en la fuente, el día que la DIAN, que la Administración Tributaria se dé cuenta de esa circunstancia, que lo puede hacer con mucha facilidad, por los cruces de información que tiene, entonces Ángela María va a tener que empezar a presentar, Ángela María, usted no me presentó retención, supongamos que en septiembre se dio cuenta, la DIAN,
que usted no está haciendo retención, sabiendo que la DIAN tiene datos allá de que el patrimonio suyo es de 1.000 millones y que es comerciante. Entonces la requiere. Entonces Ángela María, ¿qué tiene que hacer? Presentar la declaración de enero, así haya hecho una comprita o dos compritas, así vaya la retención 1.000 pesos, tiene que presentar la retención más la sanción mínima, que en Colombia son 10 VTs, o sea, 343.000 pesos. Y tiene que volver a hacer lo mismo con febrero, con marzo, con abril, con mayo, con junio, hasta que llegue al mes en que va a subsanar todo eso. ¿Listo? Entonces, mire el riesgo que es. Yo siempre le digo a mis alumnos, lastimosamente, nosotros como contadores, cuando asesoramos básicamente a personas naturales, no le controlamos muy bien los ingresos, porque otro requisito son los ingresos. Yo siempre pongo un ejemplo, en la 19 de Manizales o en hasta inclusive en cualquiera de las ciudades donde ustedes vivan hay un centro de comercio informal, negocios al por mayor, de vestuario. Fácilmente una empresa de esas se puede vender 1.000 millones al año. Claro, vende 50 millones mensuales, 40, y en diciembre se vende 300 millones, 400. Claro, 1.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Ángela María es comerciante de la 19 Manizales. Ella presentó sus declaraciones de IVA, bien juiciosa. El contador no le decía nada, no le llevaba control. ¿Qué pasa con el contador? ¿Cuándo va a presentar la declaración a Ángela María? Por allá en agosto del año 2020. Entonces el contador haciéndole la declaración se dio cuenta que Ángela María durante, durante todo el año 2019 vendió más de 1.000 millones de pesos. O hablemos del 2018. Por allá en el 2018 vendió 1.050 millones de pesos y es comerciante. Y cuando hablamos de ingresos brutos no son utilidades, son ventas brutas. Entonces, ¿qué va a decir Ángela María? ¿Cómo así? Que más de 1.000 millones de pesos. ¿Qué significaba eso? Que Ángela María tenía que realizar retenciones de enero, de febrero, marzo, abril. Cada uno de esos meses tenía que presentar la retención por las compras realizadas en cada uno de esos meses. Entonces los invito a que tengan mucho cuidado con esta norma. Mire que las personas naturales en muchos casos son agentes de retención y a veces no nos damos cuenta de tal hecho. No sé si tienen preguntas, inquietudes, muchachos. Por favor me confirman nuevamente qué tal me están escuchando. Ángela María me dice que no me está escuchando. Ángela María no me está escuchando bien. Paula Andrea tampoco me está escuchando muy bien. Alejandro, por favor, en el centro tutorial, ¿qué tal me estás escuchando? Quiero tener claridad porque sí me preocupa el sonido, es la primera vez que me ocurre esto. Listo, entonces esperemos un segundito mientras Alejandro nos ayuda solucionando este inconveniente. ¿Eh? Listo.
Vamos a ver qué tal me escuchan, muchachos. ¿Sí mejoró? Me están diciendo que ya se escucha mejor, sí. Listo. Dejamos así entonces, Alejandro, ¿qué? Ujú. Listo. Ahí, ¿qué tal, muchachos? ¿Hay mucho mejor ahí? Ah, listo, listo, Alejandro, muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Que esté muy bien. Ahí estamos. Bueno, muchachos, ahora sí, entonces, siendo así, no existen dudas sobre quiénes son agentes de retención, muchachos, por favor. Entonces vamos a hablar de algunas sanciones relativas a la facturación, al registro único tributario, para que después nos peguemos ya con quienes están obligados a declarar renta. Y ya la próxima semana empecemos a hablar básicamente sobre el procedimiento sancionatorio que tiene la administración tributaria para quienes no cumplen con su obligación legal de presentar las declaraciones o para quienes tienen indicios de inexactitud, o sea, que presentan sus declaraciones con errores, que la DIAN las llama por ahora indicios de inexactitud, hasta que no se muestre lo contrario. Entonces, ahí me están escuchando mucho mejor, ¿sí? Ángela María, ¿qué tal me estás escuchando ahí? Wow, bueno, listo. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver. El artículo 652 del Estatuto Tributario, pilas con este artículo, establece que todas las personas naturales y todas las personas jurídicas que estén obligadas a facturar, toda persona natural o toda persona jurídica que esté obligada a facturar, debe facturar con todos y cada uno de los requisitos que establecen los artículos 615, 617 del Estatuto Tributario. Es decir, estar denominada como factura de venta, indicar el nombre del adquiriente de los bienes y servicios, la identificación del vendedor, el NID, la dirección, llevar un sistema de numeración consecutivo y preimpreso, llevar una resolución de facturación, estar debidamente autorizada, indicar el valor, los bienes o servicios adquiridos, indicar si es responsable de IVA o no es responsable de IVA, el valor total de la operación y el valor del impuesto a las ventas. Toda esa información. Si una persona natural o una persona jurídica no entrega factura con todos los requisitos de este artículo 617, la administración tributaria lo que procede es a practicarle una sanción equivalente al 1% de los valores mal facturados. Entonces supongamos que yo llevo un año facturando mal. Llevo un año. Y durante el año vendí 10.000 millones de pesos. ¿Qué hace la DIAN? Me aplica una sanción equivalente al 1% de esos valores más facturados, que en ese caso serían 100 millones. Y esos 100 millones no puede exceder de 32.556.500 pesos. Se me fue un 5 de más ahí en esa presentación. ¿Listo? O sea que mucho cuidado. Recuerden que si nosotros facturamos sin los requisitos legales, la administración tributaria puede generarnos una sanción equivalente al 1% de los valores mal facturados. Y muchas veces, a veces nosotros facturamos y no revisamos las facturas, no revisamos que la resolución no vaya a estar vencida, que nos falte un datico, y eso nos puede generar unas sanciones bastante onerosas, muchachos. Entonces, pila con esa sanción que hace parte de las obligaciones formales de los contribuyentes, que ya vimos, la obligación de facturar en debida forma. En materia tributaria, en materia tributaria, cuando hablamos de los impuestos del orden nacional, o sea, de los administrados por la DIAN,
Cualquier sanción que calculemos, cualquier sanción no puede ser inferior a la sanción mínima, que son 10 VTs. Y 10 VTs en Colombia equivalen a 343.000 pesos. La VT en Colombia para el año 2019 son 34.270 pesos. Entonces, por eso les decía ahora, vamos a suponer que yo tenía que practicar una retención en enero. 6.000 pesos era la retención. Si yo calculo la retención con esa sanción, ¿sabe cuánto vale la sanción por un solo mes? 300 pesos. Y recuerden que, la sanción no voy a pagarle 300 pesos a la DIAN por esos 6.000 pesos. La DIAN dice, cualquier sanción que usted calcule no puede ser inferior a 343.000 pesos. Entonces, Ángela María, que tenía que presentar la retención de enero, va a decir, impuesto, retención que practique 6.000 pesos. Más sanción, 343.000 pesos. ¿Cuánto va a tener que pagar? 349.000 pesos. Más cara la sanción que el impuesto que tenía que presentar. Otra sanción que la DIAN últimamente está aplicando bastante es cuando hay hechos irregulares en la contabilidad que están contenidas en el artículo 354 del Estatuto Tributario. Y dice, cuando hay hechos irregulares en la contabilidad. Primero, el primer hecho, cuando yo estoy obligado a llevar contabilidad y no los llevo. Aquí la pregunta que muchas veces nos hacemos es, oiga, ¿y quiénes están obligados a qué? A llevar contabilidad. ¿Y quiénes están obligados a llevar contabilidad? Todos los que realicen actos de comercio. O sea, cualquier comerciante está obligado a llevar contabilidad. Lo que pasa es que para efectos tributarios la DIAN ha sido bastante condescendiente y dice, no, los que están en el régimen simplificado, si quieren no llevan contabilidad, si quieren. Pero si la llevan, debe cumplir con todos los requisitos legales. Simplemente si usted está en el régimen simplificado, que hoy se llama no responsable de IVA, lleve un libro fiscal y con eso subsana, está la obligación. Pero para efectos comerciales, la contabilidad sí es necesaria. Vamos a suponer que esa persona natural del régimen simplificado o no responsable de IVA tiene un conflicto con otro comerciante. Ante los jueces, el que tiene la prueba es quien tiene la contabilidad. O sea que la contabilidad, el que lleve contabilidad en debida forma, esa contabilidad se convierte en medio de prueba para dirimir esos conflictos entre comerciantes. Entonces, en ese caso la contabilidad sería muy interesante. Pero vamos a suponer una persona del régimen común, una empresa, una sociedad, un consorcio está obligado a llevar contabilidad. Si no lleva contabilidad de acuerdo a las normas legales, hoy, en cumplimiento de la ley 1314, tienen que llevar normas internacionales de información financiera en cualquiera de los grupos que correspondan, grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Otro hecho irregular que lo sanciona la DIAN es cuando no registran los libros principales de contabilidad si están obligados a registrarlos. ¿Quién me dice cuáles son los libros que hoy por hoy están obligados a registrarse ante la Cámara de Comercio? Ninguno. Mauricio, Ángela María, Paula, ¿cuáles son los libros que se tienen que registrar ante la Cámara de Comercio? Una sociedad, ¿cuáles son los libros que tiene que registrar? ¿De cuáles actas? Muy bien, Mauricio. Los libros de actas de asamblea,
si es una sociedad anónima o asimilada, o el libro de junta de socios, si es una sociedad limitada o asimilada a la limitada. ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro, muchachos? Muy bien, Beatriz, Edwin. El libro de accionistas o el libro de registro de socios o accionistas, como le llaman esto. O sea, solamente esos dos libros son los que estamos obligados hoy por hoy a registrar ante la Cámara de Comercio. ¿Listo? Otro hecho irregular que es sancionado por la DIAN, según el artículo 654, es no exhibir los libros de contabilidad cuando la DIAN, cuando la Administración Tributaria lo exija. Otro hecho irregular que muchas empresas lastimosamente caen en este concepto, que es llevar doble contabilidad, es llevar una contabilidad fiscal solamente para la DIAN y llevar otra contabilidad para los dueños. Cuando llevamos un desorden tal en nuestros libros, en nuestra contabilidad, que es lo que pasa en muchas de las empresas, muchachos, lastimosamente, cuando esa contabilidad la estamos llevando de tal forma de desorden que es imposible verificar las bases o los factores sobre los cuales se están liquidando los impuestos. No puedo establecer cuánto fueron las ventas, no puedo establecer cuánto fueron las compras grabadas. Entonces la administración tributaria no tiene forma de hacer su auditoría por el desorden mismo de la contabilidad. Es un hecho irregular en la contabilidad. Y aún más. Y aún más. Cuando hay hecho irregular en la contabilidad, a veces creemos que es llevar cuando la llevamos atrasada. ¿Y qué es llevarla atrasada? No es llevarla al... No, es que la llevo hasta ayer, ya estoy atrasado un día. Entonces la DIAN me va a sancionar porque estoy atrasado un día en la contabilidad. No. Dice, cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros y el último día del mes anterior a aquel en el que se solicita su exhibición por la DIAN, hay más de 4 meses de atraso. O sea que ya no son 4 meses, son como entre 5 y 6 meses, ¿o no? Porque hagamos cuentas acá. Vamos a suponer que la DIAN les va a solicitar hoy que le muestren los libros de contabilidad. Hoy estamos aquí, a 15 de octubre. 15 de octubre. Ah, entonces, ¿cuál es la última fecha del mes anterior? Estamos hablando del 30 de septiembre. O sea que estaríamos hablando de septiembre, de agosto, de julio, de junio. O sea que estaríamos hablando de, si usted tiene una contabilidad solamente hasta mayo, hay un hecho irregular en la contabilidad y es sancionada por la administración tributaria. Ah, pero si llegó la DIAN y me pidió libros de contabilidad y los tengo hasta el mes de agosto, no tengo atraso en libros de contabilidad. Eso. O sea, para que tengan esto muy presente, muchachos. Muy bien, Andrés. Para eso debemos de tener un buen sistema. Pero también le cuento a Andrés que los sistemas no se manejan solitos. Para eso tenemos que tener muy buenos auxiliares, muy buenos asistentes, muy buenos contadores, muy buenos revisores. Porque todo eso depende que la información de la empresa fluya como debe ser. Claro, para la administración tributaria, muchachos, la contabilidad, en la contabilidad está la prueba. Si ustedes van a solicitar devolución de impuesto de renta, del impuesto a las ventas, o le van a revisar retención en la fuente, claro que la DIAN va y que verifica la información que hay en la contabilidad y la verifica contra los documentos físicos. Por eso les decía, miren lo importante que es tener eso. La DIAN va a pedir un auxiliar de ventas grabadas, va a pedir un auxiliar de ventas excluidas, de ventas exentas, va a pedir un auxiliar de compras grabadas. Si ustedes no tienen forma de sacar dicha información, la DIAN los puede castigar por hechos irregulares en la contabilidad,
porque la misma contabilidad debe ser fuente de los impuestos. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar ahí? Estamos llevando la contabilidad, pero para la administración tributaria le es imposible verificar los datos contenidos en las declaraciones con base en la contabilidad. Y claro, y hoy por hoy con la facturación electrónica, con mayor razón, recuerden que la facturación electrónica que está hoy implantando la administración tributaria, la DIAN, facturación electrónica, en que muchas de las empresas ya debieron haber empezado ese proceso. La administración inclusive ha dado un plazo adicional de 3 meses para los primeros 2 grupos y de 2 meses para los siguientes, para que empecemos esa facturación previa ya con validación previa. O sea, ya la administración tributaria ya le dará el visto bueno a cada una de las facturas o la va a rechazar si no cumple con todos los requisitos. Y la administración tributaria ya en tiempo real va a tener todos y cada uno de nuestros ingresos. Y también a la par va a tener todos y cada uno de nuestros costos y gastos. Por eso es que a partir de este año, recuerden que todas las empresas que soporten sus costos y gastos, sus IVA descontables, mínimo un 80%, mínimo un 80% de facturación electrónica, tienen derecho a que le vuelvan los saldos a favor de manera inmediata, sin problemas, sin inconvenientes, sin tanto papeleo. Y también les quiero contar, no solamente es facturación electrónica, también vamos a hablar de exportaciones, para eso se va a utilizar la facturación electrónica. Y además, la nómina, en cuestión de 1 año o 2 años, también la nómina va a ser a través de este sistema de facturación electrónica. O sea, la administración tributaria ya va a tener en tiempo real la nómina, el salario que se gana cada uno de sus empleados. ¿Ah? Ya quisiera Andrés que con novedades y todo, pero no. La DIAN lo que va a pedir es cuánto fue el ingreso de cada uno y cuál va a ser la retención. O sea que el año siguiente, hacia eso vamos. Ya no vamos a tener que presentar información exógena. Eso creemos. Eso creemos, porque si estamos presentando todo en línea, facturación electrónica, compras, ingresos y nómina, ya ahí está el 80-90% de la información con la administración tributaria. Entonces dice el artículo 655 que fuera, dice, cuando hablamos de sin perjuicio de, eso significa lo que realmente está diciendo la DIAN es además del rechazo que le puede efectuar la DIAN de costos, de gastos, de impuestos descontables, en mi contabilidad, en mi declaración de renta. Es que me fueron a revisar mi declaración de renta y no coincidía con la contabilidad. Entonces la DIAN, primero, ¿qué va a hacer? Me va a desconocer en mi declaración de renta costos, gastos, y por ende me va a incrementar el impuesto. Eso es lo que significa sin perjuicio de. Entonces dice, además de poderle desconocer todo eso, que le va a incrementar su impuesto de renta, o le va a incrementar el impuesto a las ventas, o le va a incrementar las retenciones en la fuente. Fuera de eso, si usted tiene hechos irregulares en la contabilidad, la DIAN le va a aplicar una sanción del 0,5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del patrimonio, y los ingresos netos del año inmediatamente anterior al de su imposición. O sea que si hoy por hoy, estamos hablando de 15 de octubre del 2019, la DIAN me va a aplicar una sanción por hechos irregulares en la contabilidad, va a coger es mi última declaración de renta, o sea, la del año 2018. Va a coger mi declaración de renta y va a decir, ¿cuáles fueron los ingresos? 10.000 millones de pesos. ¿Y cuál es el patrimonio líquido de esa empresa? 100 millones de pesos. ¿Qué valor va a coger? ¿O el patrimonio líquido o los ingresos brutos? Ingresos netos, digo. El mayor valor, en ese caso 10.000 millones de pesos. ¿Y qué será eso de ingresos netos? ¿Y qué será eso de ingresos brutos?
No, Andrés. Ingresos brutos es la sumatoria de todos y cada uno de los ingresos ordinarios y extraordinarios, sin descontar devoluciones ni descuentos, ¿listo? Ventas brutas. E ingresos netos es simplemente ingresos brutos menos devoluciones y descuentos en ventas, no más esos. ¿Listo? O sea, no tiene en cuenta ni gastos, ni tiene en cuenta costos, ni nada todavía, ¿listo? Que eso básicamente, recuerde que a los ingresos brutos le resto las devoluciones y los descuentos, me da igual a los ingresos netos. A los ingresos netos le resto los costos asociados a esas ventas y eso nos da la renta bruta. La renta, ahí sí ya es renta, no ingresos, sino renta bruta. Y a la renta bruta le resto los gastos de administración y de ventas y me da la utilidad operativa. ¿Listo? Entonces, en este caso, ya dijimos que tuvo ventas de 1.000 millones. ¿De cuánto es la sanción? Del 0,5%, o sea, estaríamos hablando de 50 millones de pesos, ¿o no? ¿Cuántos son 1.000 millones? Por el 0,5%, estaríamos hablando de 5 millones de pesos sería la sanción. Y la sanción por libros de contabilidad no puede exceder de 685 millones 400 mil pesos en un año. ¿Listo? Entonces, miren, otra sanción, ¿de qué estamos hablando, muchachos? De hechos irregulares en la contabilidad. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque estamos hablando de obligaciones formales. Una de las obligaciones formales que ya vimos es llevar contabilidad. ¿Por qué hablamos de la sanción por facturación? Porque una de las obligaciones formales de los contribuyentes, una de las obligaciones procedimentales es facturar en debida forma. Entonces, por eso estamos hablando de las sanciones que le competen en ese caso. No sé si hasta el momento tienen preguntas, inquietudes. Ángela María, Andrés, Beatriz Elena, Jennifer. Bueno, entonces, así muy a la carrerita, vamos a mirar exactamente, vamos a hablar un poquito de las declaraciones tributarias. Cuando hablamos de declaraciones tributarias, que en Colombia la hacemos nosotros los colombianos automáticamente, no tenemos que aportar anexos ni de ninguna índole. Hasta hace unos no sé cuántos años, a mí nunca me tocó tampoco, pero me comentaban los expertos en su momento que hacer una declaración de renta era algo muy tedioso. Primero que todo, no existía la tecnología actual, existían los anteriores libros de contabilidad que se llenaban inclusive a mano. Y cuando se presentaba una declaración tributaria, todas las declaraciones tributarias había que presentarlas no en el sistema bancario como se hace hoy, sino que se llevaban directamente a la DIAN, en Manizales, por ejemplo, la DIAN, que quedaba en su momento en lo que es el hoy Palacio de Justicia. Entonces, allá se presentaban, y cada entidad que presentaba su declaración de renta, sí, es las famosas sábanas, Andrés, además de presentar la declaración de renta, había que hacerle un anexito por tercero, por valor, a qué corresponde el patrimonio bruto, por cada concepto, a qué corresponden los ingresos, a quién se le vendió, por nombre, por el número de identificación, por el nombre y el valor, a quién se le pagó nómina, a quién se le pagaron los honorarios, todo. O sea que había que mandarla con anexos. Y esas son las que se llevaban a la administración tributaria. Imagínense, muchachos, por ejemplo, en su momento, entonces, ¿cómo serían los anexos de Postobón, de Bavaria, que llevaban a la administración tributaria? Llevan tremendos camionados de información soportando una declaración. Imagínense, al funcionario de la DIAN, Andrés García Rivera, le tocó revisar la declaración de Postobón del año 1975-1980. Se enloquece Andrés revisando esa pobre declaración tributaria de Postobón o de Bavaria en su debido momento. Hoy por hoy, esas declaraciones son autodeclaraciones. La DIAN está confiando en la información que nosotros como contribuyentes estamos informando en ellas, de que los ingresos, los costos, los gastos, los IVA descontables, los IVA generados son correctos, son fidedignos. Y la administración tributaria para dichos efectos se guarda un tiempo para revisarlas
y es lo que nosotros llamamos comúnmente firmeza a las declaraciones tributarias. ¿Cuándo me quedan firmes las declaraciones tributarias? ¿Quién me cuenta? ¿Cuándo quedan firmes? ¿Cuánto tiempo de firmeza tienen las declaraciones tributarias? Ángela María me dice que 2 años, Andrés que dice 3 años, Luz me dice que 2 años. Muchachos, recuerden que ya unas modificaciones que trajo la ley 1819 es de que las declaraciones tributarias quedan infirme si a los 3 años, muy bien Andrés, contados a partir de la fecha de la fecha del vencimiento para declarar, del vencimiento, o de presentación, si esta declaración se presentó después de tiempo, o sea, extemporánea, la administración tributaria no le ha notificado un requerimiento ordinario o pliego de cargos. O sea, si al cabo de esos 3 años no le ha notificado nada, ya quedó en firme y la administración tributaria no puede hacerle corregir sus declaraciones. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante. La próxima semana empezamos a hablar de ese tema, que es vital, que es muy importante. Por eso los invito a que traten de no faltar a esa sesión, porque vamos a hablar exactamente de eso. A partir de la próxima semana vamos a hablar de corrección de las declaraciones, cómo se corrigen, cuál es el tiempo, cuáles son las sanciones y los diferentes tipos de correcciones. Y qué pasa cuando presentamos las declaraciones por fuera de tiempo, o sea, extemporáneamente. O qué pasa si yo no quiero presentar mis declaraciones y la DIAN tiene información mía, entonces me hace mi propia declaración con la información que ellos tienen ahí. ¿Sí? Entonces, básicamente esas declaraciones, cualquiera que sea, son denuncios rentísticos. La declaración de renta básicamente es un denuncio que yo hago de mis ingresos, de mis rentas, de mi patrimonio. Y ese denuncio rentístico, me gusta este término, es un acto jurídico. Y ese acto jurídico encierra una conducta humana y esa conducta humana produce unos efectos, por ende, también jurídicos o de derecho. Entonces, ¿hasta qué punto? Mira ese término que me gustó, este lo saqué yo del libro del doctor Rubén Vasco, qué pena que no lo puse ahí con el doctor Rubén. Me agrada ese término, un acto jurídico que encierra una conducta. Esa conducta del ser humano de ser transparente o de no ser transparente, de jugarle limpio o de jugarle sucio al país. Porque muchos que hacen, presentan su declaración y ellos ya saben que el impuesto que les toca pagar son 100 millones y mentiras que presentan su impuesto pagando 5 millones de pesos. A ver qué pasa, a ver si la administración en ese tiempo de 3 años que tiene para revisar su declaración le encuentra alguna diferencia. Y si a cabo de los 3 años no le encontró ninguna diferencia, celebran que se ganaron 95 millones. Entonces, lo bonito de esto es exactamente que la administración tributaria nos dio a nosotros como contribuyentes la posibilidad de hacer nosotros nuestra propia declaración de acuerdo con nuestras convicciones. Si yo quiero jugarle limpio al país, yo voy a hacer mi declaración tributaria de acuerdo a las normas tributarias y voy a pagar el impuesto que me corresponde. ¿Listo? Este acto jurídico, que es una declaración tributaria, produce efectos en derecho. Este acto jurídico se da básicamente cuando un contribuyente presenta una declaración tributaria en los lugares señalados por el gobierno nacional para tal fin, que en nuestro caso estamos hablando, ante las entidades financieras o a través del la misma DIAN para quienes ya tienen su firma electrónica. O sea que el que presenta su declaración a través de los sistemas informáticos de la DIAN ya se cumplió ese acto jurídico. Y ese acto jurídico tiene efectos en derecho. ¿Y cuál es ese efecto en derecho que tiene ese acto jurídico? Que esa declaración ya es un título valor. Eso es lo que le está diciendo. Y que como tal, como es un título valor, la administración tributaria le puede exigir el cobro de cualquier manera, a través del embargo inclusive, de forma coactiva. Le va a poder embargar porque ese acto jurídico, así sea presentado a través de los sistemas informáticos de la DIAN, produce actos en derecho. Que es que yo presenté mi declaración de renta y me dio valor a pagar de 10 millones, pero no tengo con qué pagar todavía. Presenté mi declaración. O sea, ya hice mi denuncia, le dije,
señores DIAN, mi impuesto, DIAN, estos son mis ingresos, mis costos y mis gastos, y el impuesto me dio 10 millones de pesos. No tengo cómo pagar ahora, pero ya la presenté. A la semana ya tiene platica, paga los 10 millones, más los intereses de los 10 millones, y no hay que pagar ninguna sanción. ¿Por qué? Porque el contribuyente sí presentó su declaración a tiempo, hace una semana. Y le dijo, DIAN, sí, yo tengo que pagar 10 millones, apenas tenga la plata, la próxima semana le cancelo. Obviamente le cancela ¿con qué? Con intereses moratorios, más no hay lugar a sanción. Andrés García, una pregunta, ¿este acto jurídico no nace también en el informe de medios magnéticos? Vamos a ver, es que la información, lo que se llaman medios magnéticos, más llamados ya medios magnéticos, se llaman hoy información exógena. Antes les llamaban medios magnéticos porque utilizábamos básicamente otros, en su momento un CD o en su momento un disquete para enviar la información. Claro que sí. Mire que todas las manifestaciones, toda la información exógena que nosotros estamos entregando a la DIAN, lo hacemos a través de una firma electrónica. Y esa firma electrónica está amparada por un organismo debidamente contratado por la DIAN. O sea que ya se entiende que esa información exógena está entregada en debida forma o no está en debida forma. Si no está en debida forma, obviamente, esos medios magnéticos como tal van a generar una sanción por parte de la administración tributaria. O sea, en ese caso, actos jurídicos en virtud básicamente de la capacidad que tiene la administración tributaria de sancionar a un contribuyente por la no entrega de la información en debida forma. Solamente en esos casos. A muy diferencia de una declaración tributaria que ahí encierra dos actos jurídicos. Básicamente, primero hay un título valor y le está diciendo, señores DIAN, vean, en esta declaración tributaria aquí le consagro mi información del año 2018. Entonces la administración tributaria también tiene esa facultad de fiscalización sobre esa declaración. Y se la podrá revisar y se la podrá corregir o le podrá cobrar una sanción, sea de corrección o sea por inexactitud. Pero esa declaración tributaria, en virtud de que se convirtió también en ¿qué? Un título valor, que es básicamente por eso que hablamos que produce efectos en ese sentido. Como se convirtió en un título valor, se puede hacer exigible. Ya la administración tributaria tiene información de cuál es su impuesto. Ya la administración tributaria sabe de cuáles fueron sus ingresos, sus costos y gastos, y si declaró el impuesto que le corresponde. Entonces, esa declaración, así la haya presentado en bancos, o la haya presentado a través de los servicios informáticos, o sea, con firma electrónica, para la administración tributaria ya es un título valor. Y como título valor, lo puede hacer exigible de cualquier forma. Eso. O sea, que ya lo puede embargar. ¿Cuáles son esas declaraciones tributarias que administra ya la DIAN? Ya hablemos solamente de esas declaraciones a nivel ya nacional. Hay otros tipos de declaraciones que son territoriales, como el impuesto de vehículos que lo maneja la gobernación, el impuesto de industria y comercio que es municipal, el impuesto predial que es municipal, el impuesto de degüello de ganado, el impuesto de avisos y tableros. Todos estos impuestos no son administrados por la DIAN. En este caso, ¿cuáles son esos impuestos administrados por la DIAN? Aquí aparece un código y el nombre que la administración tributaria le ha dado a cada una de esas declaraciones. Entonces, el primer formulario es el 110. Ese formulario dice declaración de renta de persona jurídica. Si ustedes lo miran ahí, hay para dos tipos de personas que presentan este impuesto, esta declaración. Primero, toda persona jurídica presenta el 110. Para los que ya vieron conmigo de derecho tributario sustantivo, van a entender que cuando hablamos de persona jurídica, pueden ser contribuyentes y no contribuyentes. O sea que aquí vamos a tener las sociedades anónimas y asimiladas a las anónimas, como las AS, las encomanditas por acciones, las empresas industriales y comerciales del Estado. Vamos a tener aquí también las sociedades limitadas y las asimiladas a las limitadas, con las empresas unipersonales, las encomanditas simples, las sociedades colectivas. También van a utilizar este formulario 110 las fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.
las cooperativas y las precooperativas, los fondos de empleados, las congregaciones religiosas, vamos a, los sindicatos, es decir, todo tipo de persona jurídica que esté obligada a presentar declaración de renta, sea contribuyente o no, va a presentar el formulario 110. En este caso, las personas jurídicas que sean contribuyentes y las 110 para las personas jurídicas que tengan la calidad de no contribuyentes van a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Por ejemplo, una congregación religiosa. Las congregaciones religiosas son personas jurídicas, pero no son contribuyentes del impuesto de renta. Entonces presentan el formulario 110, que es el mismo formulario que presentan todas las demás sociedades. Pero simplemente que para ellos no se llama declaración de renta, porque ellos no pagan impuestos, sino que se llama declaración de ingresos y patrimonio. Andrés me está preguntando que qué pasa que una persona presenta el 110 y el 210. Ya vamos a mirar por qué. ¿Quiénes presentan el 110? Una persona natural que tenga la calidad de no residente. Si ustedes van a llenar el formulario 110 como persona natural, le están diciendo a la DIAN que es un no residente, por ende le va a aplicar tarifa del 35% sobre la renta líquida. ¿Listo? Eso estamos hablando de unos años para acá. O sea, el 110, si usted lo presenta como persona natural, es porque es una persona natural no residente. Si usted es residente y por error llena ese 110, lo más seguro es que le va a aplicar una tarifa del 35%. O sea que si usted va a tener unos ingresos, una utilidad de 30 millones, va a pagar ¿cuánto de impuesto? 10 millones 500. En cambio, si llena el 210, lo más seguro es que el impuesto va a ser cero. Eso. Entonces, en este... ¿Y cuál es el 220, Andrés? Yo supongo que es el 210, ¿listo? Por eso. Por eso aquí va la pregunta. En estos momentos ya es imposible que alguien haga eso. Hace unos años, la norma no hablaba de declaración de renta persona jurídica, el 110, hablaba de personas jurídicas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad. O sea, que los que llevaban contabilidad utilizaban el 110 y los que no llevaban contabilidad el 210. ¿Listo? Pero no sé, Andrés, de qué año básicamente sería la declaración. Yo creo que si es del 2018, no operaría, ni siquiera desde el 2017, hasta el 2016 de pronto. Pero el 2017 y 2018, automáticamente el sistema le está preguntando si es persona natural, va con el 35, y si es persona jurídica, listo, no hay problema. Pero hoy por hoy es imposible que se dé este caso, porque hoy por hoy las personas naturales que estén obligadas a llevar contabilidad o no a llevar contabilidad, utilizan el formulario 210, que es la declaración de renta de las personas naturales residentes, que utilizan el esquema cedular que ya vieron conmigo los que ya vieron la materia de derecho tributario sustantivo. ¿Ves? Entonces, volvemos al caso. El formulario 110 lo llenan las personas jurídicas en general, las sociedades, lo llenan las personas naturales colombianas o extranjeras que no tengan la calidad de residente en Colombia, y también lo llenan el 110 las personas jurídicas que no tienen la calidad de contribuyentes, como por ejemplo las congregaciones religiosas. El Estado les dice, ustedes no tienen que pagar impuestos, por eso se llaman no contribuyentes, pero sí me tiene que presentar el formulario 110 para que me informe cuánto es su patrimonio, cuáles fueron sus deudas, cuál es el patrimonio líquido, cuáles los ingresos y los gastos, no más esa información, no me calcule impuesto. Y por eso para esas personas el formulario 110 no se llama declaración de renta persona jurídica, sino que se llama declaración de ingresos y patrimonios. O sea, solamente le está declarando, le está informando cuáles fueron sus ingresos y sus patrimonios. Ahora sí, el formato 210. Ese formato 210 corresponde a la declaración de renta de una persona natural que tenga la calidad de residente, sea nacional o sea extranjera.
Entonces, si Andrés es residente en Colombia porque cumple con los requisitos contenidos en artículos 10 y 11 del Estatuto Tributario, es residente, presenta el 210. Ah, pero Andrés no es residente, presenta el 110 y paga a una tarifa del 35%. El formulario 140 que funcionó hasta el año 2016, que hay muchas empresas que todavía lo están presentando o la DIAN se los está requiriendo porque nunca lo presentaron, es el impuesto de renta para la equidad CRE. El 160, que es uno nuevo, se llama Declaración Anual de Activos en el Exterior. ¿Y quiénes presentan esa declaración anual de activos en el exterior? Toda persona natural o toda persona jurídica que esté obligada a presentar el formulario 110 o 210 y que tenga la calidad de residente en Colombia. En caso de las personas naturales, deben de presentar cada año, el día en que se vence su declaración de renta, otro formulario que es este, el 160, y le va a informar a la DIAN: señores DIAN, le informo que en Estados Unidos tengo bienes por 100 millones de pesos. Y en España tengo bienes por 200 millones de pesos. Y en Francia tengo bienes por 500 millones de pesos. ¿Ves? O sea, toda persona, natural o jurídica, que tenga bienes en el exterior, y no habla de cuantía. Si yo tengo $500 en el exterior en una cuentica de allá, yo tengo que presentar la declaración e informar que tengo $500. Obviamente, lo declaro a la tasa representativa del mercado a 31 de diciembre del 2018. Hay que tener mucho cuidado porque ya la administración tributaria tiene muchos acuerdos de colaboración tributaria con España, con Chile, con México, con Estados Unidos. Entonces, a raíz de todos esos acuerdos de colaboración, le están diciendo a la DIAN quiénes tienen cuentas en cada uno de esos países, quiénes tienen bienes y, y la sanción, muchachos, es bastante onerosa, es muy costosa esa sanción. Después la vamos a ver cuando veamos ya las sanciones en materia tributaria. Bueno, es el formulario 160. El formulario 300, declaración de IVA. Todas las personas naturales, todas las personas jurídicas que realicen los hechos generadores del impuesto a las ventas deben de presentar, en unos casos bimestralmente y en otros casos cada 4 meses, la declaración de IVA en el formulario 300. Asimismo, hay personas naturales y jurídicas que son responsables del impuesto al consumo. ¿Quiénes? Los que presten servicios de restaurante, de bar, los servicios de telefonía móvil, Claro, Movistar, Tigo. Ellos nos cobran a nosotros un 4% ahí de impuesto al consumo. Y si yo voy a comer a un restaurante, me cobran un impuesto al consumo del 8%. Los vendedores de vehículos me van a cobrar un impuesto al consumo entre el 4 y el 8%, de acuerdo al valor del vehículo que me estén vendiendo, a la gama del vehículo. Casi todos los supermercados hoy por hoy son responsables del impuesto al consumo también, por las bolsas plásticas que ellos nos están cobrando en cada una en cada una de las transacciones que se realicen en ellos. ¿Listo? Ellos son los que deben presentar cada 2 meses, en este caso, el impuesto al consumo se presenta cada 2 meses en el formulario 310. Hay un formulario que apenas nació el año pasado, el 325. Aquellas personas naturales y jurídicas que presten servicios desde el exterior. Entonces ustedes por eso han visto que Netflix ya está cobrando un impuesto a las ventas cuando nos cobran el servicio. Entonces nos están cobrando un IVA. Entonces esas entidades que tienen sede en el exterior pero que están prestando servicios en Colombia están obligadas a cobrar el IVA y a presentar las declaraciones de IVA por servicios prestados desde el exterior. Ya vamos a la 350, la declaración de retención en la fuente. Recuerden que esa declaración está. ¿Quiénes deben presentar? Ya vimos ese tema empezando el día de hoy. ¿Quiénes deben presentar el formulario 350, muchachos? ¿Mm? ¿Quiénes?
Ninguno, muchachos. Todas las personas que sean agentes de retención, o sea, las personas jurídicas, las entidades del Estado y las personas naturales que hayan tenido el año inmediatamente anterior ingresos brutos o patrimonio bruto superior a 30.000 VTs. Esas tienen que presentar cada mes el formulario de retención en la fuente, el formulario 350. Retención por compras, retención por honorarios, retención por servicios de construcción, por rendimientos financieros y la autorretención especial que todos los contribuyentes del impuesto de renta nos tenemos que practicar sobre los ingresos, que esa fue la que reemplazó a esa autorretención de CRE que teníamos que practicar hasta el año 2016. El formulario 410 también es administrado por la DIAN y se llama Declaración del Gravamen a los Movimientos Financieros. ¿Quiénes presentan ese formulario, muchachos? Así rápidamente. ¿Y cada cuánto? ¿Cuál es la periodicidad de los bancos? De formulario 410, Declaración de Gravamen a los Movimientos Financieros. ¿Cuál será la periodicidad? ¿Cada cuánto lo tienen que presentar? No es mensual ni es bimestral, es cada semana. O sea, los bancos presentan semanalmente el gravamen a los movimientos financieros y le transfieren las sumas retenidas a la administración tributaria en la cuenta en el Banco de la República. O sea, que es cada semana. O sea, durante un mes ellos presentan 4 formularios de retención de gravamen a los movimientos financieros. El artículo 440 es básicamente el formulario que se utiliza para presentar el impuesto al patrimonio y normalización tributaria. ¿Qué es eso de normalización tributaria? Eso es básicamente un incentivo que le está dando el Estado a aquellas personas naturales y jurídicas que no vienen declarando bienes en el exterior. O es que yo tengo un bien en Estados Unidos de 1.000 millones y nunca lo he declarado en Colombia. Entonces el Estado le diciendo, bueno, le voy a dar una gabela para no cobrarle una sanción. Decláreme el bien, así lo tenga en Estados Unidos de 1.000 millones. Y págueme el 13% del valor de ese bien y listo, ya. Subsanado el hecho. Ya no me va a tener que pagar una sanción de 500 millones ni de 400, sino que subsanó el hecho pagando un impuesto de normalización tributaria de 130 millones. Y listo, quedó subsanado ese bien. O hay personas naturales que tienen pasivos que realmente no existen. ¿Y por qué hacen eso? Un caso, vamos a suponer que Andrés García, en el año 2017, tenía un patrimonio de 100 millones, representado en su casita y en un carro, 100 millones. Y en el 2018 tuvo ingresos por salarios de 40 millones de pesos. ¿Cuánto es lo máximo que podría tener Andrés en su patrimonio al cabo del año 2018? ¿Cuánto creen? Vuelvo y repito, en el 2017 tenías 100 millones. Eso le dijo a la DIAN, tengo 100 millones, mi casita y mi carro. Y en el 2018 tuve ingresos por salarios de 40 millones. ¿Cuánto es lo máximo que Andrés puede decirle a la DIAN al año 2018? Tengo de patrimonio. ¿Cuánto será? ¿Cuánto creen ustedes? Por eso, ¿de cuánto sería? Vamos a ver, muchachos, ¿de cuánto? Si tenía 100 millones y Andrés tuvo ingresos en el 2018 de 40, la DIAN dice, bueno, lo máximo que podrá tener Andrés es los 100 millones que tenía más los 40 que se ganó en el 2018, 140. Me está declarando 40 millones. Y eso que, entendiendo que la mujer de Andrés lo mantiene y le da de comer, porque él toda la plática la capitalizó. Y se compró otro apartamentico de 40. Pero ¿qué pasa si Andrés en el 2017 tenía sus 100 millones y al 31 de diciembre tenía un patrimonio de 500 millones? Casas, carros, fincas, 500 millones. Y él le dice a la DIAN, tuve ingresos de 40 millones. Entonces, ¿qué le dice la DIAN? Oiga, ¿cómo hacía Andrés? Usted pasó de 100 a 500 millones, pero solamente tiene justificados ingresos de 40. Entonces le dice la DIAN,
pena Andrés, pero usted lo máximo que puede tener de activos son 140. O sea que ¿cuánto no le está justificando a la DIAN? ¿Cuánto no le está justificando? $360 millones, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos ahí? ¿Qué es lo que hacen muchos? Como no puedo justificarle a la DIAN, ¿de cuánto es el patrimonio bruto de Andrés? 500 millones de pesos. Entonces, como yo no le puedo justificar sino 40, que hacen muchos, le voy a meter pasivos. ¿De cuánto? ¿Cuánto le tendría que meter? Entonces le va a meter un pasivo de 360 millones en su declaración. Entonces la declaración le va a quedar patrimonio, la suma de todos los bienes, patrimonio bruto, 500 millones. Menos deudas. Es que Daniel le prestó a Andrés 360 millones. Entonces Andrés va a poner en su declaración de renta, le debo 360 millones de pesos. ¿De cuánto va a quedar el patrimonio líquido de Andrés entonces? El nuevo patrimonio líquido. 500 millones de patrimonio bruto menos 360, que son las deudas, me queda un patrimonio líquido de 140 millones de pesos. Y ya, subsané el hecho ante la DIAN. Supuestamente transparente. Supuestamente. Pero entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ese pasivo será real. Porque realmente Andrés sí tuvo ingresos y por eso es que compró bienes. ¿Y qué pasó con esos ingresos? Que Andrés no se los declaró a la DIAN. Le declaró 40 millones nomás. Entonces, ¿para qué existe este impuesto de normalización tributaria? Para eso. Le está diciendo, Andrés, usted me declaró el año pasado pasivos que no existían, ¿cierto? ¿De cuánto? De 360. Hágale. Esto es una amnistía. Lo voy a ayudar, porque si a usted le rechazo esos 360, le voy a cobrar una sanción por inexactitud del 160%. Entonces, ¿qué hace Andrés más bien? Presenta el formulario 440, desaparece el pasivo de 360 millones y paga un impuesto del 13% sobre esos 360 millones. Entonces le dice, Diana, ya listo, saneé mi pasivo y téngale pago 46.800.000 pesos por esta amnistía, que se llama normalización tributaria. ¿Ves? Que este año también hubo la última normalización tributaria, ya terminó ahorita en septiembre. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Pues Andrés, lastimosamente es eso. Lastimosamente se está prestando la DIAN con esas amnistías, pero en muchos casos no, la mayoría de las últimas reformas tributarias son para recaudar. A ellos no les importa nada, sino recaudar y recaudar y recaudar. ¿A costa de qué? Por ejemplo, de estos hechos que son básicamente contrarios a la legalidad. ¿Sí? Bueno, ya las otras dos declaraciones básicamente son las declaraciones que deben llenar los que sean usuarios aduaneros. El 500 es la declaración de importación. Aquellas personas que están importando bienes desde el exterior deben llenar un formulario que se llama formulario 500, que es la declaración de importación. Y el formulario 600 lo deben llenar aquellas personas naturales y jurídicas que estén exportando bienes hacia el exterior. Entonces, básicamente, muchachos, estas son las declaraciones tributarias del orden nacional administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud en estos momentos, muchachos. Bueno, entonces, al no existir preguntas, al no existir inquietudes, vamos a hablar de unos hechos que ya terminaron, incluso terminaron, no, esta semana terminan. Y básicamente corresponde cuáles son las personas naturales que no están obligadas a declarar impuesto de renta por el año grabable 2018.
No me vuelven a... ¿Me están escuchando, Beatriz Elena? ¿Los demás qué tal me escuchan? Ah, bueno. Ah, bueno, listo. Ya me están escuchando. Entonces, muchachos, en primer término, ¿cuáles personas jurídicas están obligadas a declarar impuesto de renta? ¿Cuáles? Primero esa es la pregunta. ¿Cuáles personas jurídicas están obligadas a declarar renta? A presentar declaración de renta. ¿Quién me dice? ¿Mm? Ninguno, muchachos. ¿Quién me dice? ¿Mm? Vamos a ver, ¿qué personas jurídicas? ¿Habrá algún tope para ellas o no? De ingresos, de patrimonio, de algo. No. Personas jurídicas. Cuando yo hablo de personas jurídicas, hablo de sociedades. Las anónimas, las limitadas. ¿Cuándo esas personas jurídicas tienen que presentar declaración de renta? No, tampoco Andrés. Todas las personas jurídicas, absolutamente todas, están obligadas a declarar. ¿Listo? Una sociedad anónima, una sociedad limitada, una sociedad colectiva, una encomandita por acciones, una encomandita simple, una empresa unipersonal, una SAS, tiene que declarar. Vamos a suponer que Daniel, el último día hábil del año pasado, el del 2018, supongamos que qué día fue el último día hábil, el 29 de diciembre, creó una sociedad con 1 millón de pesos de capital suscrito y pagado. ¿Cuándo la creó? El 30 de diciembre del 2018. La pregunta es, ¿será que tuvo ingresos en este año, gastos? ¿Alcanzaría a hacer alguna operación? Daniel Fernando con la sociedad. ¿Ustedes qué creen? Nada. Ni tuvo ingresos. Lo único que hizo fue a Cámara de Comercio y la registró. Mire, fue a Cámara de Comercio y la registró. Y no alcanzó ni siquiera a ir a la DIAN a terminar los datos, a terminar de llenar el registro único tributario. Solamente alcanzó a ir a la Cámara de Comercio y quedó registrada. Y saca un certificado de cámara, dice, Sociedad Isasa Piedrahíta SAS, sociedad constituida el 30 de diciembre del 2018 bajo el registro número tal, así como aparece en el certificado de cámara. Esa sociedad, ¿será que tiene que declarar renta, muchachos? ¿Ustedes qué piensan? Esa sociedad que acabo de decir, que se creó el 30 de diciembre con 1 millón de pesos, que no tuvo ingresos, no tuvo nada, ¿será que tiene que declarar renta? Ah, claro. Se creó el 30 de diciembre y lo voy a decir, en muchos casos me ha llegado a mi oficina personas que no, yo creé esta sociedad el año pasado, llegan por allá en junio, en julio, nunca, no hemos hecho ninguna transacción. Entonces yo les dije, no, ya empezaron mal porque tienen que presentar impuestos, tenían que presentar industria y comercio, tenían que haber presentado impuesto de renta. Sí, pero es que no tuvimos ingresos, ni gastos, ni nada. No importa. Ustedes crearon la empresa en diciembre, así sea el último día hábil. Entonces deben haber presentado la declaración de renta. Patrimonio líquido, 1 millón de pesos. Patrimonio bruto, 1 millón. Deuda, cero. Patrimonio líquido, 1 millón. Ingresos, cero. Costos, cero. Impuestos, cero. Todo en cero. ¿Qué va a pasar? Que tienen que presentar la declaración en ceros y pagar la correspondiente sanción. Inclusive, hay muchas empresas que se crean sin un solo peso. Creamos la empresa, capital suscrito y pagado, cero. Capital autorizado, 1.000 millones, pero no han pagado nada. Esa sociedad, así tenga cero de patrimonio, también tenía que presentar su declaración de renta, porque todas las personas jurídicas están
obligadas a presentar declaración de renta. No se les olvide eso. Les toca presentarlas. Con el solo hecho ya, porque ya tiene vida jurídica, Andrés. Ya tiene vida jurídica. ¿Y usted cómo le da la vida jurídica? Registrándolo en la Cámara de Comercio, que es el registro público que nosotros hacemos. Estamos haciendo público nuestra creación societaria. Una sociedad, recuerde que una sociedad es totalmente distinta a sus creadores. Tiene una persona, se convierte en una persona jurídica totalmente distinta a quien la crearon. Que es que Andrés creó una sociedad a nombre de él, del solito. Claro, él la creó, ya se convirtió en una persona jurídica totalmente independiente a Andrés García, con patrimonio independiente. Que es que el patrimonio de Andrés son 1.000 millones y él creó la sociedad con 500.000 pesitos. Ya, esa sociedad es un patrimonio totalmente independiente de Andrés García, con un capital de 500 millones y como tal tiene que cumplir con unas obligaciones formales. Una de esas obligaciones formales es presentar la declaración de renta del año correspondiente. ¿Listo? Por favor, no se les olvide esto. Toda persona jurídica está obligada a presentar declaración de renta, así sean cero, ¿ok? Toda. Pero en el caso de las personas naturales, muchachos, ¿será que todas las personas naturales tienen que presentar declaración de renta? ¿Ustedes qué piensan? ¿Mm? Según los topes. ¿Ustedes qué creen? ¿Un bebé en Colombia está obligado a presentar declaración de renta? ¿Un niño de 8 años, de 10 años, está obligado a declarar renta? Jennifer dice que no. ¿Será que sí? ¿Será que no? Si tiene ingresos, claro. O sea que un hijo puede tener ingresos. Lo que, por ejemplo, a Marjorie la abuelita le dejó una herencia. Claro, entonces de pronto Marjorie tiene que declarar. ¿Sí o no? Entonces recuerden algo que les dije al principio. Todas las personas naturales somos contribuyentes, ¿cierto? No nos puede olvidar eso. Todas las personas naturales somos contribuyentes. Un hijo, el hijo de Andrés, la hija de Andrés, tiene 2 años, pero la abuela le dejó un apartamento de 100 millones y el abuelo le dio un CDT de 200 millones, ya tiene un patrimonio de 300 millones. Ay, entonces, ¿qué será que la hija de Andrés va a tener que ir a la Diana a sacar el RUT? ¿Ustedes qué creen? Andrés va a mandar entonces en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Los papás, si bien la hija de Andrés es contribuyente, sí, pero mientras tiene la mayoría de edad, todos los ingresos y todo el patrimonio lo van a declarar los papás. Por mitades, Andrés va a declarar la mitad, la esposa va a declarar la mitad. Y si ese patrimonio genera ingresos, Andrés declara la mitad y el cónyuge declara la otra mitad. Uno de los cónyuges puede, puede no seguir administrando eso, en ese caso cederle los derechos al otro, para lo cual lo tiene que hacer por medio de escritura pública ante notaría, renunciar a la administración de dichos bienes del hijo y entonces el otro cónyuge automáticamente entra ¿a qué? A administrarlos y a presentarlos en su propia declaración de renta. O sea que Andrés va a, en este caso, si la esposa renunció a ello, Andrés tiene que declarar todos los bienes del hijo y todos los ingresos del hijo, junto con los ingresos y el patrimonio de Andrés. Cuando la hija de Andrés cumpla los 18 años, simplemente Andrés le dice, vaya a sacar el RUT, empiece usted a declarar sus propios bienes. Y ahí no va a generar diferencia por patrimonial, que muchos piensan. O sea que si la DIAN a la hija cuando tenga 18 años le va a decir, oiga, ¿usted por qué apareció de un momento dado con 10 millones de ingresos y ya tiene 500 millones de patrimonio?
¿Qué va a decir la hija de Andrés en su momento cuando tenga 18 años? No, qué pena, yo sé justificarlos. Mi patrimonio lo estaba declarando mi papá, porque así dice la norma, y me lo entregó apenas tuve los 18 años. Entonces, esa conducta es justificable y por ende la DIAN no me va a sancionar, porque no estoy justificando mi patrimonio. Pero vamos a suponer que ni Andrés ni la esposa quieren seguir declarando los bienes de sus hijos. En este caso, Andrés puede ir y llevar, y en el caso de él como el tutor, como el papá, va a la DIAN, saca el RUT a nombre de la hija, a nombre de ella lleva el registro civil, indicando que él es el papá. Entonces le va a sacar RUT a la hija que tiene 2, 3 años. ¿Y será que Andrés va a poner a firmar entonces a la niña? No. Andrés va a funcionar como representante, es como el gerente, como si tuviera una empresa. Una empresa, el representante legal es el que firma. Entonces, en este caso, le van a sacar RUT a la hija va a empezar a declarar renta si supera los topes de ingresos y patrimonio. Y en este caso, el que va a firmar las declaraciones hasta que cumpla los 18 años va a ser Andrés o va a ser la esposa de Andrés. ¿Eso? En estos casos. Entonces, mire que toda persona, lo mismo pasa con los interdictos, las personas que están en incapacidad de manejar sus bienes. Entonces, en este caso, el juez les nombra un administrador, les nombra un tutor y esa persona es la obligada a presentar las obligaciones formales, o sea, a presentar las declaraciones y a cumplir con las obligaciones sustanciales, o sea, la de pagar si hay lugar a ella. ¿Listo? ¿Les queda claro este concepto, muchachos? No se lo olviden, todas las personas naturales somos contribuyentes, todas. Más no todos somos ¿qué? Declarantes, muy bien, Martín, ¿listo? Entonces, miren, es muy diferente. Todas las personas naturales somos contribuyentes, más no todos somos declarantes. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Beatriz Elena. Esto es un ejemplo, Beatriz. Vamos a suponer que tú no trabajaste durante todo el año 2018, solamente trabajaste un mes en una empresa por servicios y te pagaron 1.000.000 de pesos. Te pagaron 1.000.000 de pesos en ese año. Y le hicieron retención por servicios del 6 porque ya era el régimen simplificado. Entonces, ¿ustedes qué creen? Beatriz no tiene nada, ni casa, ni carro, ni beca, ni nada. Y solamente tuvo en el año 2018 un ingreso de 1.000.000 de pesos en diciembre que la contrataron. Y le hicieron retención del 6%, de 60.000 pesos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Beatriz es contribuyente al impuesto de renta o no? Por el 2018. Claro, recuerden, todas las personas naturales somos ¿qué? Contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. Todos, absolutamente todos. Entonces, Beatriz, ¿es una persona natural o no? Es como es una persona natural, es que contribuyente. La hija de Andrés, ¿es persona natural? Ah, es contribuyente. O sea, el término es que es contribuyente. ¿Qué significa? Que está obligada a ayudar a financiar los gastos e inversiones del Estado en función de los principios de justicia, equidad, o sea, de acuerdo a su capacidad económica. ¿Listo? Entonces, Beatriz en este caso solamente se ganó 1.000.000. Ella es contribuyente, sí, porque es persona natural. Pero la pregunta es, ¿con esos datos Beatriz es declarante del impuesto de renta o no? Esta es la pregunta diferente. Ah, Beatriz es contribuyente, ¿cierto? Porque es persona natural. Pero será declarante del impuesto de renta. Ya les dije, no tiene ni casa, ni carro, ni beca, ni cuentas de ahorro. Y en el año solamente se ganó 1.000.000 de pesos. Y le hicieron retención de 60.000. Andrés, si es contribuyente del impuesto de renta. Recordemos, todas las personas naturales somos contribuyentes. Algunos no tienen que pagar nada, otros sí. ¿Sí esto? No nos olvide esto.
Todos somos contribuyentes del impuesto de renta, todas las personas naturales, pero no es declarante de renta porque no cumple los topes que vamos a ver más adelante. Ahora les hago una preguntita. Con la información que les di, ¿cuál es el impuesto que tiene que pagar Beatriz? ¿Será que Beatriz pagó algún impuesto? Miren qué pasa. Dice el artículo 6 del Estatuto Tributario. Dice, las personas naturales, que todas somos contribuyentes, ¿cierto? No se olvide. Las personas naturales que no estén obligadas a presentar declaración de renta. Las personas naturales que no estén obligadas a presentar declaración de renta. Dice, el impuesto de ellas es igual a la suma de todas las retenciones que le practicaron. O sea que, ¿cuánto fue el impuesto que pagó Beatriz? Muchos dicen, no, es que yo no presenté declaración de renta. Antes usted no pagó impuesto. No, yo no pago. Qué mentira. Sume todas las retenciones que le practicaron durante el año. Ese es el impuesto. Y les voy a decir, un pensionado que en Colombia se gane 420 millones en el año, ¿cuánto paga de impuesto? 0 pesos. Con 420 millones. En cambio, Beatriz, con 1 millón de pesos, ¿de cuánto fue el impuesto? ¿De cuánto fue? De 60.000. Entonces ahí es donde uno muchas veces no ve el equilibrio, la justicia, la equidad de las normas tributarias. Pero la ley 1607 trató de equilibrar eso y dijo, listo, porque eso era hasta el 2016. En el 2017 salió la norma y dijo, lo mismo el artículo 6, las personas naturales que no estén obligadas a presentar declaración de renta, el impuesto es igual a la suma de todas esas retenciones. En este caso de Beatriz, 60.000. Beatriz, ese es su impuesto. Pero dice el parágrafo de ese artículo 6, los residentes que no estén obligados a presentar declaración de renta y que les hayan practicado retenciones en la fuente, si quiere, y que no estén obligados a declarar renta, que no estén obligados, si quiere, presente la, le está diciendo, si usted quiere, presente la declaración de renta, Beatriz, preséntela, usted no está obligada, porque a usted le practicaron retención. Y le dice, esa declaración sí surte efectos legales. ¿Qué significa eso? Que si Beatriz si quiere, ella dice, no, yo voy a presentar mi declaración. Claro, voy a presentar mi declaración de renta y como voy a hacer mi declaración con 1 millón de pesos de ingresos, ¿cuánto me va a tocar pagar de impuestos en mi declaración de renta? ¿Cuál va a ser mi impuesto? Claro, cero. Impuesto cero. Retenciones que me practicaron, 60.000. Entonces en mi declaración me va a quedar un saldo a favor de 60.000. ¿Y qué significa el hecho de que diga la norma? Tiene efectos tributarios, tiene efectos legales dicha declaración, de que Beatriz le va a poder decir a la DIAN, devuélvame esos 60.000 pesos, porque mi impuesto era cero. Con eso se corrigió el principio de inequidad que existía en las normas tributarias. ¿Qué pasa hasta el 2016? Que no existía eso. Habían personas que no estaban obligadas a declarar y durante todo un año le hicieron retenciones de 2 millones, de 3 millones. Pero como no están obligadas a declarar, ese era el impuesto. Hoy cambió la norma y la norma dice, bueno, si a usted le practicaron retenciones y no está obligado a declarar, hágale. Presente la declaración y pídale a la DIAN que le vuelva ese saldo a favor. ¿Listo? Entonces, hasta ahí claro, muchachos. ¿Listo? Entonces, por favor, no se les olvide. Todas las personas naturales somos contribuyentes del impuesto de renta. Todas. Estamos obligadas a financiar el interdicto, el menor de edad, el incapaz, el indigente, todos, absolutamente todos. Estamos obligados a ayudar a financiar los costos, gastos e inversiones del Estado, obviamente en función de nuestra capacidad económica. ¿Ves? Ahora sí la pregunta es, yo diría que lastimosamente estamos terminando las declaraciones del impuesto de renta, pero vale la pena hablar de esto. Yo les voy a hablar del 2018.
ustedes, por favor, para mañana, para la próxima clase, hacen el ejercicio de 2019. ¿Quiénes no están obligados a declarar por el año grabable? 2019. ¿O quiénes están obligados a declarar? ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos, muchachos. No sé si hay preguntas, si hay inquietudes. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver, dice, requisitos. Mire, el requisito general dice, personas naturales que hayan tenido ingresos brutos. Cuando hablando de brutos es sin restarle nada. Inferiores a 1.400 UETs. O sea, inferiores a 46.418.000 no están obligados a declarar renta. O sea, 1.400 VTs. O sea que si estuviéramos hablando, el 2018, estamos trabajando con que VT 33.156 por 1.400. ¿Cuánto nos da? 46.418. Siempre se aproxima al múltiplo de mil más cercano. Entonces, si Daniel Fernando en el año anterior tuvo ingresos por salarios por 40 millones de pesos, está obligado a declarar renta. Obviamente no, porque no supera la cuantía. El año pasado, Andrés García vendió un carro en 20 millones y tuvo ingresos por 30 millones por salarios. Vendió un carro que tenía hace 20 años en la casa y lo vendió en 20 millones. Más 30 de salario. ¿Está obligado a declarar o no? Claro, porque cuando hablamos de ingresos son de todo tipo. Vendió el carro, vendió la casa, a eso suma. Un ejemplo muy claro, muchachos. Vamos a poner en un barrio estrato 1 en Manizales, donde, vamos a ver, vámonos para dónde, vamos para el barrio del Nevado, no sé. En el barrio del Nevado hay una viejita de 80 años que tiene su casita. Y la casita de ella la vendió en 50 millones de pesos. Ella, ¿de qué vivía? Del arrendamiento que tenían los bajos en su casita. Pero supongamos que eso no los declaraban y tuvo a la hija y a la nieta viviendo allá, o sea, no recibía ingresos. Vendió la casa el año 2018 en 50 millones. ¿Será que la señora de 80 años tiene que declarar renta o no? Lo más seguro es que ¿qué? Claro, porque esa venta es un ingreso. Es un ingreso. ¿Y de cuánto es ese ingreso bruto? De 50 millones superó la cuantía de 46.418. Ya gravísimo, muchachos. Si ella hubiese presentado su declaración de renta, impuesto cero. Pero muchas veces el desconocimiento de la ley nos lleva a que no la presentemos. ¿Será que esta pobre señora de 80 y punta de años tenía conocimiento que por haber vendido su casita de 50 millones está obligada a declarar renta? Sea que de pronto uno de los hijos o de los nietos de ella era un contador y le contó. Entonces ahí es donde está el riesgo. ¿Y qué va a pasar? La notaría donde ella fue a hacer la transacción sí le informó a la DIAN. Vean, la señora X vendió su casa en 50 millones de pesos. Y la DIAN no le va a mandar cartica al otro día, ni a los 2 meses, sino que la DIAN le va a mandar la carta al año, a los 2 años o a los 3 años, porque cuando yo no presento la declaración de renta, la DIAN me puede fiscalizar en 5 años. Oiga, no son 3 años, 3 años y la he presentado. Pero si yo no presento mi declaración, la DIAN tiene son 5 años. Entonces a los 3 años, supongamos que le llegó la señora le llegó una sanción, entonces le va a decir, ay, qué pena, 50 millones, como usted no tenía que pagar impuestos, yo cojo el valor de los ingresos y lo multiplico por el 0.5%. Y usted se demoró 3 años en presentar la declaración, lo multiplico por 36 meses. La sanción por esos 3 añitos para esa señora que no presentó, porque no sabía que tenía que presentar la declaración, es de 9 millones de pesos la sola sanción. No son 344.000 pesos, es de 9 millones de pesos. Y en muchos casos es mucho más alta. ¿Listo? Porque el desconocimiento de la ley no nos exhibe del pago o del cumplimiento.
cumplimiento de nuestras obligaciones legales, muchachos. Por favor, no se les olvide eso. Entonces ya conocimos. Si yo tengo ingresos de cualquier índole, me gané una lotería, me gané un chance, me dieron una herencia, una donación, vendí una casa, vendí un carro por salario, por lo que sea. Esos son ingresos brutos que se tienen que aclarar y se tienen que sumar todos. Y además dice la norma, y además, si su patrimonio bruto no excedió de 4.500 VTs, o sea, 149.202.000 o más, está obligado a declarar renta. ¿Sí? O sea que si en este caso doña Beatriz Elena, tiene una casa que vale 200 millones de pesos, pero no tuvo ingresos en el 2018, ¿está obligada a declarar? ¿Qué piensa? Claro, no tuvo ingresos, o sea, tiene que, con el solo hecho de cumplir cualquiera de esos requisitos, la hace declarante del impuesto de renta por patrimonio en este caso. ¿Por eso? Cualquiera de los requisitos. Por patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio bruto? La suma de la casa, el carro, cuentas de ahorro, cuenta corriente, lo que tenga en caja, en cuentas por cobrar, en propiedad, planta y equipo, todo lo que ustedes tengan. Entonces les voy a poner un ejemplo. Edwin, el 28 de diciembre del año pasado, el 2018, se encontró con un amigo que estaba gerenciando un banco. Le dijo, Edwin, vea, aquí tengo platica para prestarle. Y le dijo, Edwin, no, yo sí quisiera endeudarme porque yo vi una casa, me enamoré de una casa que vale 200 millones de pesos. Pero es que no tengo la cuota inicial, no tengo nada. ¿Qué le dijo el amigo Edwin? Hágale, yo le presto los 200 millones de pesos. El mismo 28 y fue y compró la casa. Fue y compró la casa a Edwin. Entonces la pregunta es, Edwin está obligado a declarar renta. Primero, ¿cuál es el cuánto qué tiene Edwin en esos momentos al 31 de diciembre? ¿Qué tiene? Patrimonio bruto, tiene una casa de 200 y tiene una deuda de ¿cuánto? De 200. ¿Cuál es el patrimonio líquido? ¿Cuánto es realmente de Edwin? Nada, ¿cierto? Pero la norma no habla. Ese cero es lo que nosotros llamamos patrimonio líquido. Patrimonio bruto, o sea, la suma de todos los bienes, le restamos las deudas y eso nos da el patrimonio líquido. El patrimonio líquido de Edwin es ¿cuánto? ¿De cuánto es el patrimonio líquido de Edwin, muchachos? Cero. ¿Y el patrimonio bruto? De 200. Entonces la pregunta es, ¿Edwin está obligado a presentar declaración de renta o no por el año 2018? Y supongamos que los ingresos de él fueron 10 millones en todo el año. ¿Por qué está obligado a declarar? Porque tiene un patrimonio bruto igual o superior a 4.500 VTs, o sea, 149.202. Ah, pero es que yo no tengo nada. ¿Cómo que no? Usted los debe. Pero la obligación de declarar es por la suma de todos los bienes que ustedes tengan, apreciables en dinero. Los deban o no los deban, ¿listo? Entonces, por favor, es por el patrimonio bruto, o sea, antes de restar las deudas. Y hay otros requisitos que están contenidos en el artículo 594 raya 3, que son requisitos comunes. Y dice, además, son requisitos adicionales para declarar renta. Dice, si usted realizó consumos con tarjetas crédito o débito superiores a 1.400 VTs, está obligado a declarar. Así no haya tenido ingresos, así no tenga patrimonio bruto. La de aquí dice, oiga, es que si usted en el año realizó compras con tarjetas de crédito superiores a 1.400 VTs, o sea, 46, es porque usted tiene capacidad de pago, ¿o no? Es presente declaración de renta. Y dice, los que realicen compras y consumes superiores a 1.400 VTs, o sea, 46.418, está obligado a declarar renta también. Muchachos, no sé, ¿cuánto vale comprar una vivienda de interés prioritario en Colombia? ¿Quiénes tienen ese dato?
Una vivienda de interés prioritario puede estar en cuánto, en el orden de cuántos milloncitos de pesos. Por ahí, pongámosle 50 millones de pesos, una casa de interés prioritario. Y no estoy hablando de una vivienda de interés social, que creo que son 138 salarios mínimos, ¿no? Esa es una vivienda de interés social. Entonces, hablemos de una casita de 50 millones, una persona de estrato bajo, que el gobierno inclusive le da un subsidio como de 15 millones de pesos. El fondo de empleo le dio otro subsidio. Y lo demás se lo prestaron. Esa persona que va y compra esa casita de 50 millones, ¿está obligada a declarar renta o no? ¿Ustedes qué piensan? Compraron una casita. ¿Está obligado a declarar renta de acuerdo al artículo 594, raya 3? Claro, muchachos, porque dice la norma, los que realicen compras y los que realicen consumos superiores a 1.400 VTs, o sea, 46 millones 418, están obligados a declarar renta por el año 2018. O sea que si su mamá el año pasado compraron un apartamento en 80 millones, está obligada a declarar. Ah, que es que yo compré una casa con mi esposo. La casa valió 160 millones. El esposo declara por 80 y ella por 80. Están obligados a declarar renta, así no hayan superado los topes ni de ingresos ni de patrimonio. ¿Listo? Porque estos son requisitos adicionales. ¿Listo? ¿Les queda claro este concepto? Y otro peor, muchachos. Los que realicen consignaciones bancarias superiores a 1.400 VTs, o sea, 46.418, están obligados a declarar renta. Y ha pecado que nosotros tenemos. A veces se nos olvida, le prestamos la cuentica a la esposa, al tío, a la abuelita. Y nos dicen, vamos a suponer que el Marjorie se gana el salario, se gana 1.000.000 de pesos mensuales. El valor, esa plata se la consignan en el banco. Supongamos que fueron 12 millones más primas, 15 millones de pesos. Eso fue lo único que le consignaron a Marjorie. Por ingresos está obligada a declarar. Supongo que no, ¿cierto? Por patrimonio, no tiene patrimonio, tampoco. Por compras, tampoco realizó compras superiores a 1.400 VTs. Por consignaciones estará obligada a consignar, a declarar renta, Marjorie. Tampoco, porque le consignaron 15 millones de pesos. Tampoco, 15 milloncitos. Pero ocurre que la abuelita le dijo, Marjorie, préstame la cuentica, que es que estoy en Bogotá, yo tenía un CDT en Bogotá de 35 millones de pesos. Entonces se lo voy a consignar en su cuentica para que me quede más fácil. Entonces la abuelita le consignó los 35 millones en la cuentica de Marjorie durante el año 2018. Y Marjorie no estaba obligada a declarar ni por ingresos, ni por patrimonio, ni por compras. Pero revisando su cuenta de ahorros, el Banco de la Vivienda o Bancolombia, Caja Social, le informaron al banco, a la DIAN, vean, el año 2018 la señorita Luz Marjorie, tuvo movimientos de 15 millones más 35, 50 millones de pesos. O sea que por ese solo hecho, Marjorie tiene que declarar renta por el año grabable 2018 porque sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones excedieron las 1.400 UF. Entonces, mucho cuidado, por favor, que en esa es la que más incumplimos. A veces se nos olvida, no, consignemos, retiremos, y a la final no estamos obligados ni por ingresos, ni por patrimonio, ni por compras, pero fruto de las consignaciones bancarias sí estamos obligados a declarar. ¿Listo? No sé si tienen preguntas, no sé si tienen inquietudes, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, damos por culminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su comprensión, ya que lastimosamente al comienzo tuvimos algunos problemas técnicos. Muchas gracias a Alejandro, que nos ha colaborado en el centro tutorial. Y ya saben, si tienen dudas o preguntas, me lo pueden hacer al correo electrónico que ustedes ya lo conocen. Entonces, feliz noche para todos, muchachos, y los invito a que, por favor, desarrollen el foro de la segunda semana.